Atención, hablemos de lo que se ha conocido en las últimas horas. ¿Qué va a suceder con el proceso de selección de los precandidatos para las elecciones judiciales? Toda vez de que hay una determinación de la justicia, pero para que nos explique más a detalle, estamos en este momento con el analista, especialista en este tema también, el doctor Israel Quino. ¿Qué va a pasar, doctor, ahora con las elecciones? Por favor, para aclararnos un poco el panorama. Buenos días. Muy buen día, estimada Vania, agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Primero, en términos de pronto estrictamente constitucionales, el fallo de vocales pues ha ido más allá de sus propias competencias. No pueden dos personas, dos jueces, defenestrar una convocatoria del órgano de poder más importante del país, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y se constituye este precedente altamente peligroso, porque el día de mañana, así exista un nuevo reglamento, otras dos personas de otra sala constitucional de otro departamento igual pueden suspender la convocatoria y así de manera inacabable. Es altamente peligroso lo que ha ocurrido ayer en el Beni. Y estos vocales, estimada Vania, podría inclusive hasta considerarse su fallo como prevaricato, ¿no? Es muy complicado lo que ha hecho esta sala. Sin embargo, efectos ya del fallo, lo que va a ocurrir desde el legislativo es dejar sin efecto esta convocatoria, volver a sesionar en la comisión mixta que pueda proponer otro reglamento al país de convocatoria para las elecciones judiciales, y seguramente unas 2 a 3 semanas más se va a ampliar este plazo, reajustando ya en términos electorales lo que deberá hacer el Tribunal Supremo Electoral en el caso de que existan y hayan elecciones judiciales, que también es algo todavía que está en si este reglamento no es nuevamente consensuado, el destino será el mismo. Estas elecciones van a ser un fracaso. Muy bien, doctor, ahora se ha conocido en las últimas horas, y usted bien lo decía, no solo de esta acción, sino de otras que pretenden presentarse, o de hecho ya se habrían presentado, en total 5. Y lo que usted dice es correcto, esto podría dilatar más el proceso. Ahora, mi pregunta va relacionada a que si existe algún tipo de blindaje para que este proceso se lleve adelante. En absoluto, estimada Vania. Entiendo que son 4 amparos que se han presentado. Exacto. Y una acción de recurso constitucional contra resoluciones de órgano legislativo con sede en el Tribunal Constitucional. Este solo se presenta en Sucre. Ese es el único que tiene un asidero técnico como para que pueda haber defenestrado el proceso de la Asamblea. Los demás no van a tener ningún tipo de efecto, inclusive con el fallo ya de Beni, los demás ya no tendrían razón de ser porque el reglamento ya no está vigente. Entonces, la pregunta que tú precisas, estimada Vania, es clave, ¿no? Ya no existe blindaje. No hay posibilidades ahora de que el legislativo publique una convocatoria y esta no sea defenestrada por un fallo judicial. Mira la contradicción. 2 personas en el cargo de vocal constitucional con el precedente de Beni, el día de mañana puede ir en contra de la voluntad de 166 legisladores del seno de representación popular del soberano, de nosotros, el pueblo, está en la Asamblea. Y 2 personas pueden defenestrar esa decisión. Altamente peligroso lo que ha hecho esta sala constitucional al fallar más allá de sus competencias. Sin embargo, esto ya en términos de interpretación política le sirve al legislativo para justificar la ampliación de la convocatoria, sacar una nueva convocatoria, porque esta convocatoria era contradictoria, tenía cuando menos 15 contradicciones e inconstitucionalidades. Entonces, para evitar reconozcan su error, han acudido de manera de pronto misteriosa a una persona, a un amparo, para justamente dejar sin efecto el reglamento. Entonces creo yo que es una oportunidad para que puedan considerar otra convocatoria que por lo menos no contravenga la Constitución. Pero esto va a demorar. ¿Vamos a alcanzar al plazo, al tiempo? No sería la primera vez, estimada Vania. En el 2011 habían más de 300 postulantes y se respetó el cronograma electoral porque habían 2/3 del MAS. Sí. En 2017 no habían postulantes igual que este año y ampliaron la convocatoria. Las elecciones debían ser en octubre y fueron la primera semana de diciembre. Se modificó, ampliaron y modificaron el cronograma electoral.
y había más de 90 postulantes. Esta tercera convocatoria, Vania, teníamos 6 postulantes a 2 días del cierre. Entonces, aquí se presentó un amparo para justificar la suspensión de esta convocatoria. Entonces, perdón que le corte, me estaba queriendo decir de que esto ha sido una estrategia, por así decirlo. En términos de interpretación política, no tengo dudas, estimada Vania. Bien. Porque había que justificar la ampliación de la convocatoria. En términos constitucionales, la persona que presentó podría decir me han lesionado un derecho, pero tampoco hubo lesión ni amenaza a una lesión. Ahora no es la vía. No es la vía para suspender una convocatoria emergente del legislativo. El Código Procesal Constitucional es claro, artículo 139. Recurso constitucional contra resoluciones del órgano legislativo, y esta convocatoria era una resolución del legislativo. Imagínense que un amparo constitucional pueda defenestrar una resolución del legislativo. Por ello los jueces han fallado más allá de sus competencias. Ahora, solo un apunte, Mani. Sí. Si bien se ajustan los tiempos electorales, no hay todavía ley nacional de elecciones judiciales 2023 que autoriza la transferencia de presupuesto para el electoral. Como no hay ley, solamente hay actividades de cronograma electoral estimadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo. Tampoco hay resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral que ya defina o apruebe un calendario electoral. Entonces pueden darse esos tiempos, no hay mayor preocupación en aquello. Sin embargo, lo que sí es preocupante que esta convocatoria no genere un proceso de legitimidad, no sea creíble ante el pueblo, y si no es creíble no van a haber postulantes, no van a haber 2/3, no va a haber elecciones judiciales, y el único camino van a ser que el presidente elija magistrados vía decretazo. Doctor, para cerrar nada más, ¿cuándo fenece el plazo para que se puedan elegir a las autoridades, es decir, el mandato de los magistrados? La ley 026 del régimen electoral establece 150 días para un calendario electoral de convocatoria de elecciones judiciales, es decir, entre la última semana de agosto y septiembre todavía el legislativo puede debatir, no puede generar el proceso de preselección, de calificación y de aprobación de ternas hasta agosto más o menos. De ahí puede reajustarse 150 días con la nueva ley nacional que justamente establezca una excepcionalidad, que por esta consulta ya no sean 150 días sino 120, que podría ahí el calendario del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, cuando esta ley nazca del legislativo, tiene que tener primero, antes de esto, 2/3 de los postulantes. Y no hay en el sistema de partidos políticos, ni siquiera el de 2/3, ni siquiera el MAS vota de una sola forma, está quebrado, está fraccionado el movimiento al socialismo. Entonces es difícil garantizar los 2/3. Un ejemplo, la convocatoria a calor titular está archivada en la asamblea, no hay 2/3 para aquella, entonces creo nuevamente este proceso. ¿Cuándo terminan sus funciones los actuales magistrados? El 31 de diciembre. 31 de diciembre. Porque el 3 de enero ya deberían entrar en funciones las nuevas autoridades y no pueden extenderse un día más, no se les puede prorrogar un día más porque la Constitución les da un mandato constitucional de un periodo de 6 años y ese se cumple el 31 de diciembre y la justicia no puede quedarse sin jueces, no pueden haber cargos acéfalos en las máximas instituciones judiciales del país. Por ello el camino, creo yo, cada vez se allana para que sea vía. Gracias, doctor, por haber hablado acerca de este tema y explicarle a la población en qué está este proceso de preselección de candidatos a las judiciales. Vamos a guardar más repercusiones seguramente en esta jornada. Que le vaya bien. Agradecido por la comunicación, estimada Vania, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Gracias. Igualmente, estimado doctor. Continuamos.